Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Hola, buenas noches. Les voy a dar un minuto a cada grupo para que me expongan su trabajo. ¿Listo? Saben ya, el primero en exponer no se compara con nadie. El último en exponer tiene que ser mejor que los primeros. Adelante. Para exponer un minuto, el último práctico que he mandado el día de hoy, si es posible. ¿Ninguno? ¿Tenemos que exponer lo que hemos mandado hoy? Los que desean, si no hay ninguno, no hay problema. Yo empiezo. Bien, voy a empezar yo. Se me Bueno, yo adelantó ya empecé. Ibarnegaray. Adelante, Ibarnegaray. Ya, este fue el práctico que hicimos, que somos el grupo 12. Esta es la Un segundito, por autoevaluación. favor. Ibarnegaray, déjemelo. Hay un integrante que no está viniendo. Grupo, déjame 12, grupo 12. Sí, es Mamani Cachaca, Luis Alberto, que nunca se presentó, tampoco se comunicó con nosotros y lo buscamos y tampoco, creo, no entra ni a clase. El mismo de siempre. Ya, Sí, listo. Ok. Sigamos. ya. Prediscados básicos con expresiones. Aquí trabajamos cada uno. Lo que nos dimos cuenta es que en todos los ejercicios nos ponía usted primero con un argumento, luego con dos argumentos, luego con tres, hasta llegar a cinco. Y podríamos decir que el primero era el caso base para poder realizar los demás. Como en este ejemplo, primero buscábamos el positivo solo de un número, de un argumento. En este caso sería si A es mayor o igual que cero. Y aquí lo único que tendríamos que hacer sería comprobar si uno de los argumentos es positivo y si el otro igual es positivo. Y así sucesivamente. Aquí en este caso usábamos lo que habíamos hecho anteriormente con dos y verificábamos si dos argumentos eran positivos y luego el último. Y aquí lo mismo, usábamos el anterior con los tres y el que sobra lo hacíamos con el caso base. Lo mismo con negativo, aquí el caso base sería A sería menor o igual que cero. Eso sería negativo, aquí usamos primero que A sea negativo, B sea negativo, aquí con dos argumentos, aquí con tres argumentos, aquí con cuatro argumentos y el último lo hacíamos. Aquí existe positivo. En este caso, como es un argumento, solo ese tendría que ser positivo. Cuando son dos argumentos, podría ser el primero o el segundo, y así sucesivamente. Luego existe negativo, lo mismo que en el positivo. Si es un argumento, solo sería uno. Y si son dos argumentos, uno de los dos. Luego, positivo, negativo. Primero, el caso base, si existe positivo o existe negativo. Reutilizamos las reglas que usamos anteriormente. Y así, luego alternos. En alternos tendríamos que ver si en este caso, como son dos argumentos, podría ser que el primero sea positivo y el segundo sea negativo. O podría ser el caso que el primero sea negativo y el segundo sea positivo. Reutilizamos lo de aquí arriba con alternos, dos tendrían que ser alternos y los otros demás. Y en este caso tendría que ser
o los dos, el primero o el último es positivo, o el primero y el último es negativo. Pamela, ¿Sí? Pamela, el objetivo, más o menos están agarrando ya la idea. El objetivo de escribir esa forma de código es, en lo posible, utilizar otros predicados para construir lógicas. No siempre irse a la parte atómica, utilizar las expresiones aritméticas, operadores lógicos, relacionales todo el tiempo. En lo posible utilizar otros predicados, no solamente el caso base, sino también los otros predicados y formar un código más o menos que se asemeja al lenguaje natural, o si quieren al enunciado que está escrito ahí, ¿no? Y ahí dice, por ejemplo, predicado que es true y todos los argumentos son enteros en un solo dígito, etcétera. Más o menos a ese lenguaje natural que está expresado la consulta, más o menos se asemeje ese código. Entonces, esa es la idea. Muy bien, Pamela. Excelente dejar de compartir. Si hay otro grupo más, por favor, adelante. Ya, yo voy a compartir. Se ve, ¿no? Ampliarle un poco más, aprovecharemos que tenemos ancho de pantalla más. Listo, ahora sí. Belleza. Ya. Nosotros somos el grupo 14. En este trabajo sí trabajamos los tres. Ya. Empezamos con el código. Lo mismo, para que un número sea positivo tiene que ser mayor a 0. Ya con dos variables se puede hacer el llamado a esta función, a la primera, ¿no? Para comprobar que cada una sea positiva. Con negativo lo mismo, que el número sea menor a 0. Igual hacemos el llamado de la función para comprobar cada una de las variables en todos los casos, si es que es con 5 variables igual. Más adelante, Beli, trataremos de abarcar lo que no he expuesto en el anterior grupo, y no son funciones, son predicados, ¿no? Ya, pero sí, predicado. Ok, sigamos. Ya, por ejemplo, nosotros hicimos con un dígito, para ver si un número es un dígito, de un dígito, tenemos que hacer el mod. Si digamos el número lo dividimos entre 10 y el mod es 0, entonces ese sí es de un dígito, digo. Y para que sea negativo, ese número sí o sí tiene que ser negativo, ¿no? Entonces, para que sean con dos variables, hacemos el llamado igual para cada una de ellas. Para dos dígitos, yo hice lo mismo, el mod con 100 tiene que ser igual a 0, pero no tiene que ser igual, o sea, pero no tiene que ser igual a 0 cuando sea dividido entre 10, digamos. No sé si me entienden. Porque sí, Te porque si entiendo vota... perfectamente, Anabeli. Vamos a ver Ajá. el otro grupo que nos presenta para que comparemos, ¿ya? Pero sigamos avanzando. Ya, de 3 dígitos yo hice lo mismo, ya hice con 1000, pero que no sea dividido entre 100 y que no sea dividido entre 10, que no de 0, ¿no? Para que no sea de 2 dígitos y de un dígito, digo, que solamente abarque los de 3 dígitos. Ya. De un dígito ya hicimos el llamado de las funciones, que sea positivo y negativo, ¿no? Aquí pedía que solamente es que el argumento vote si son enteros de un solo dígito, indiferentemente de si sea positivo o negativo. Entonces hicimos el llamado de las reglas. De 2 dígitos lo mismo, la misma lógica, y de 3 dígitos igual. Qué bien. De tu parte, Anabelia, ¿qué conclusiones puedes llegar con este práctico? Por supuesto que no es un práctico complicado, ¿no? Tampoco se trata de resolver problemas complicados en esta instancia. ¿Cuál ha sido tu aprendizaje? Bueno, yo me he dado cuenta una vez más de que se pueden hacer muchos programas con este lenguaje, es solamente usar más la lógica, ¿no? Pero sí se pueden hacer muchos programas que se hacen en otros tipos de lenguaje, pero son más complejos, ¿no? Pero en este yo lo veo un poco más sencillo, se puede decir, sabiendo utilizar obviamente las reglas y demás. Anabelia, ¿sientes que estás mejorando en pensar, en razonar, en simplificar el código? La verdad es que sí. Ya ese es el objetivo en realidad. Si vas por ese camino, tu grupo va yendo bien. ¿Listo? Dejar de compartir. Ya. Parece que ya no hay más valientes. ¿Hay algún otro grupo?
Yo ingeniero, Ahí, compartir pantalla. ahí se animaron. Belleza, un aplauso para ellos. El grupo 11, siempre al final. Bueno, ampliemos un poco más la pantalla, por favor. Grupo 11. Ya, adelante. Bueno, yo soy del grupo 11, somos los integrantes, estos son los integrantes de mi grupo, ambos trabajamos al 100% y tenemos Julio César, también... solo un favor, ¿Sí? Julio César, subite ahí arriba, por favor, a la carátula. Todo expresámelo en horas, ¿ya? Valor ahí es mínimo 1 hora, ¿eh? Entonces, de ponerle 0.25, ponerle 1 hora, no hay problema, ¿listo? No buscaremos 30 minutos, bueno, 30 minutos, 15 segundos y 18 centésimas de segundo. Números enteros, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Listo, sigamos. Bueno, aquí tengo la introducción de lo que hicimos del informe, eso lo van a poder Ya. ver ustedes después. Y tenemos el contenido, o sea, los ejercicios que nos dio, todos los ejercicios que nos dio para hacer, y aquí viene el código. Le voy a explicar un poco del final, ya que lo explicaron lo del principio casi todo. Más o menos por acá. Bueno, lo que yo hice aquí fue de un dígito. El dígito tiene que ser mayor a 0 y menor a 10, porque del 0 al 9, va del 1 al 9 es un dígito y no puede pasar de ese rango, es de ese rango. Y luego para de 2 dígitos hago lo mismo, llamo a la variable al de arriba 2 veces porque tiene 2 variables. Luego hago lo mismo con el tercero, ya que tengo uno que hace 2 variables. Simplemente el último lo mando al principio. Y así hasta n variable. Y luego tengo el 2 dígitos positivo y negativo, que tiene que ser desde el 9, porque si el 9 es un dígito, el 10 ya no, y entonces va hasta el 900, hasta el 99. Y tengo el de 2 dígitos, el de 2 variables, mando a un dígito arriba y el otro igual lo mando a otra vez. Y luego el de 3, tengo uno que hace 2 veces eso, entonces lo mando a y B, y C también lo mando arriba. Y así hasta n variable. Julio César, ¿está bien? ¿Está bien? Dejar de compartir. En tu código, Julio César, el objetivo en esta instancia es utilizar todos los operadores relacionales, está muy bien. Han utilizado los operadores de relaciones menor que, mayor que, etcétera, por un lado, y por otro lado también he visto que han utilizado bastante cortes al final de sus reglas, que está también perfecto. Entonces, de momento estamos viendo esa parte todavía, lo más importante, y avanzaremos. ¿Hay algún otro grupo? Ninguno. Sí, ingeniero. Ok, a Voy a ver. compartir pantalla. A ver, vamos, por si acaso, adelante. Velarde, por favor, grupo y nombre. Ya actualizar nombre. Velarde. Grupo Participamos, 13. Ya. somos del grupo 13, participamos todos, nos dividimos por partes iguales. Y bueno, hicimos como nuestros compañeros de si es positivo, A sea mayor a 0, si es negativo, menor a 0. Y usamos el predicado anterior para hacer las con más variables, con dos variables, usamos el predicado con una variable, con 3 variables, usamos el predicado que tenía 2 variables y el de una variable y así. Por ejemplo, acá el predicado que es true, si en la lista de argumentos existe al menos un entero positivo, usamos, si existe, como es una variable, sí o sí tenía que ser positivo, entonces usamos que sea positivo. Si existe positivo en 2 variables, A o B tenía que ser positivo. Y con 3 variables, si usamos el anterior predicado, A o B tiene que ser positivo, o C también tiene que ser positivo, y así hicimos con los otros. Acá en el predicado que es true, si todos los
argumentos son enteros positivos de 2 dígitos, hicimos que A sea positivo, A sea mayor o igual a 10, menor o igual a 99. Usamos el predicado anterior también para hacer con 2 variables, 2 dígitos positivos de A y 2 dígitos positivos de B, y así hicimos con los anteriores. Usamos el predicado para hacer con los siguientes predicados. El predicado que es true si los argumentos son enteros negativos de 3 dígitos, A es negativo, A tiene que ser mayor a menor o igual a menos 100 y mayor o igual a menos 99. Y así usamos el anterior predicado para hacer los demás. Así hicimos todo. Muy bien. Listo. Dejar de compartir. Solo que me hubiera gustado verte. Ah, no sabía que tenía Ahora sí ya te veo. Listo. Ya, Edith, siempre es eso importante. Perfecto. Muy bien, pasaremos ahora al siguiente práctico. Vamos a programar como todas las clases. Vamos a ver esto de acá, lo voy a compartir. Esto ya está en el aula virtual. Ya cuando estén programando en minutos pueden entrar y consultar. ¿Qué tiene esto de acá? Por favor, veamos. Vamos a pasar a este predicado. Vamos a hacer un práctico, que son todos estos predicados de acá. Son sobre el plano cartesiano, ¿no? Y es un plano cartesiano. Para facilidad, fíjense que tenemos varios lugares en el plano cartesiano. El cuadrante 1 le vamos a designar con el entero 1, el 2, 3, 4, respectivamente, los cuadrantes con esos valores enteros. Y si yo tuviera 2 puntos acá, por ejemplo, cualesquiera, aquí un punto y aquí en el otro punto, 2 puntos diferentes, y quisiera saber si ambos puntos están en el mismo lugar, me estoy refiriendo si están en el mismo cuadrante, entonces, o si están en cuadrantes diferentes, etcétera. Para hacer ese tipo de consultas, cada lugar vamos a asociar a un número entero. El eje X le vamos a dar un valor de 5, el eje Y el valor de 6 y el origen en O. Es este predicado, lugar X, Y, 1, ¿no? Va a ser el lugar 1, si X y Y son mayores a 0, sin los cortes. Aquí están los operadores relacionales y la forma de utilizar los cortes. ¿Listo? Este es un predicado que es precisamente este de acá. Lugar X, Y, L. Predicado que encuentra en L el lugar donde se encuentra el punto X y Y. ¿Ya? Esa es la implementación. Eso nos va a servir bastante. Y si yo quisiera saber si 2 puntos se encuentran en el mismo lugar, X1 y Y1, X2 y Y2 se encuentran en el mismo lugar, encontramos el lugar del punto 1, es el E1, y tendría que ser el mismo lugar en el punto 2, entonces X2 y Y2 en la misma variable, ¿no es cierto? Para no estar utilizando predicado de comparación. La distancia entre 2 puntos también podemos encontrar. Fíjense que en Prolog también hay librería de funciones. Usamos la función SQRT, la raíz cuadrada, ¿no? Aquí encontramos la diferencia del eje de las X y del eje de las Y. No es el teorema de Pitágoras sencillamente, ¿no es cierto? La raíz cuadrada de la diferencia de los X, o sea, al cuadrado, ¿no? Es el teorema de Pitágoras. Y encontramos la distancia. Y en base a la distancia podemos hacer un montón de consultas también. Puedo dar 3 puntos en el plano cartesiano y decir si ese es un triángulo rectángulo, un triángulo isósceles, un triángulo equilátero, etcétera. Esas consultas y ya lo vamos a ver. Si fuera, por ejemplo, un triángulo equilátero, encontramos las distancias entre los puntos y verificamos si tienen la misma distancia, verdadero. Es sencillo de implementar. Avanzamos. Fíjense que cuando quiero sacar una recta vertical, por ejemplo, el punto 1, aquí el punto 2, X, ambos puntos tienen que tener el mismo valor de X y en sentido horizontal, ambos puntos tienen que tener el mismo valor de Y. Es simple, es solamente observación y sentido común cuando los valores se vinculan con una misma variable.
ya. Estos ejemplos, fíjense acá, ahí está la implementación. Y estos ejemplos las he extraído de este libro que se llama Programación en Prolog para Inteligencia Artificial de Iván Bradford. Es un libro clásico de programación lógica. Esto está en la web, lo van a poder bajar. Está en la versión en inglés. Un libro de consulta interesante, ¿ya? Acá, por ejemplo, damos 2 puntos. Encontramos la distancia. Podemos encontrar también la pendiente, dado, ¿cierto? La pendiente de una recta horizontal es 0. La pendiente de una recta vertical, ustedes se le van a dar algún valor. Aquí damos 3 puntos y hacemos en base a los 3 puntos todas las consultas necesarias. Aquí les estoy dando ese tipo de consultas, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos diciendo si es un triángulo rectángulo, etcétera. Ya ahí van a encontrar predicados interesantes. Lo que les voy a pedir es, como siempre vamos a armar grupos, no necesito que terminen todos estos ejercicios. En realidad, todos estos ejercicios van a ser para el día jueves en sus grupos originales. Les voy a separar en grupos, ahora sí, al azar, ni siquiera yo los voy a acomodar al azar. Ustedes siéntense, compartan pantalla, no se trata de hacer más, por favor, compartan pantalla y discutan, analicen, socialicen y me anotan lo que han hecho y concluyen comentarios y lo mandan. No es necesario terminar al 100%. Lo que sí quiero es que este trabajo que están trabajando con otras personas, ¿no? Que no necesariamente son de sus grupos, esa socialización sea productiva tal que después de hacer este práctico lleven conocimiento a su grupo para elaborar todo este trabajo hasta el día jueves. Bien. Muy bien, ahorita estamos 16 alumnos, 6 por 3, 18. Seis grupos está bien, ¿no? 6 grupos. Por favor, van a compartir pantalla, ¿ya? Sobre una sola máquina trabajen, discutan, analicen y hagan. Esto les voy a dar hasta las 10. Son 30 minutos que tienen que trabajar. No se apresure, no es, por favor, no es hacer cuanto más. Es trabajar, compartir conocimientos, discutir y enviar. Muy bien. A ver, vamos a crear los grupos. 6 grupos dijimos, ¿no? 7 por 2, 14. No, yo creo que es prudente 6 grupos. Vamos a ver, crear 6 grupos, 6 salas, asignar automáticamente. ¿Listo? Nos vamos automáticamente. Ahí está. Iniciar todas las sesiones. Perfecto. Ahí está. Y ya se pueden ir a sus grupos. ¿Ya lo subió a la plataforma? ¿Qué hay que hacer? Sí, ya lo subí. ¿Qué dice? Supongo que es de lo mismo de planos. Lo tengo hecho eso. A ver, bueno, son 30. ¿Nos repartimos a 10? ¿Cómo hacemos?
China, ¿ve? Lo va sumando de a 3. Intercalado te referís a que vamos a ir, por ejemplo, yo soy el 1, el 2, el 3, me tocaría el 4, ¿no? Ya, ok.
Tengo una duda. En el punto 3, donde dice el predicado es true, si el punto x, y se encuentra en el eje x, lo tengo que hacer usando lugar, ¿no? ¿Cómo? La 3, lo tengo que hacer usando lugar, ¿no? X, y, x, o Eh, cómo hago el eje x. en eje X, sí, deberías usar lugar. Está bien. A ver, mira mi pantalla. Voy a compartir. Creo que lo pillé ese práctico. ¿Estás viendo en pantalla? Mira, dice mismo lugar, Sí, eje X, eje Y, ejes diferentes. Ya. Cuadrantes diagonalmente opuestos, diagonal opuesto, predicado que es true si los puntos de aquí se encuentran en cuadrantes diagonalmente opuestos. Ah, ya. La 7 dice distancia entre dos puntos. La 8 está adentro. Ay. Sí, la distancia es menor que R. Ok. ¿Dónde está distancia? Ah, aquí está distancia. Equilátero. Isósceles. Horizontal, recta horizontal, recta vertical. Lugar diferente, si los puntos no se encuentran en lugares diferentes del plano. Ya, lugares diferentes. Ah, entre tres puntos. Ya, el 15 dice dos mismo lugar. Dos de los tres deben estar en el mismo lugar. Ya. Ok. Punto medio. Pendiente. Misma recta. Ah, diferentes. Diferentes con tres. Dos puntos iguales. Ya. Al lado vertical, que es true si es un lado del triángulo es vertical.
Ya. Rectas perpendiculares. Y rectas coincidentes. No era esto.
Ok, ya subí el archivo. Esperemos que nos diga el docente a ver algo. Sí, sí. Gracias. Habrá que defenderlo igual, ¿no? Yo creo que sí. Si pides poner, yo pongo, no hay problema.
¿Terminaron? No. ¿Pero bien? ¿O hay muchas dudas? Yo diría que hay muchas dudas. Bien. Almendras, ¿cómo te ha ido? Tuvimos muchas dificultades porque es como que nos perdimos un poco al inicio y el PDF que estaba ahí estaba un poco desactualizado, entonces luego tuvimos que entender lo que estaba pasando y ya luego los ejercicios nos trabaron porque estaban un poquito complicados. Bueno, Son un poquito también a la interpretación, yo creo. No la entendimos bien. bueno. Caterina, te veo preocupada. ¿Qué pasó? No, seguía pensando, es que no, nos quedamos en el ejercicio del triángulo equilátero y estábamos debatiendo sobre si las distancias tenían que, o sea, las distancias tienen que ser iguales, pero también estábamos viendo si iba a afectar eso, en qué cuadrante estaba. Me quedé Nada pensando que en ver. eso. Nada que ver, absolutamente. Podrían estar los puntos en cualquier parte del cuadrante. ¿Qué pasó, Jafet? ¿No acabaste? Terminamos todo, ingeniero. Bueno, belleza. Listo, jóvenes. Entonces, el jueves, como siempre, por favor, el día jueves, un minutito de exposición de sus trabajos, presenten lo mejor posible. Y ahí y proseguimos con el avance. A descansar, jóvenes. Hasta luego. Listo, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero, hasta luego. Hasta luego.